Esto es Telenoticias New Orleans por Telemundo 42, con toda la información completa que afecta a nuestra comunidad. Bienvenidos a Telenoticias New Orleans, hoy lunes 25 de agosto. Yo soy Marisa Rodríguez. Aunque el incendio en la planta industrial de Roseland ya está contenido, el área sigue con la orden de evacuación por los riesgos a causa de la contaminación por el humo tóxico. La Policía Estatal indicó que recursos adicionales, incluyendo equipo pesado especializado, llegaron durante la noche para permitir que los equipos de respuesta comenzaran a retirar escombros, estructuras y abordar los puntos calientes cubiertos que aún arden desde que comenzó el incendio. Se está construyendo un terreplan de contención alrededor del sitio carbonizado. La columna de humo oscuro del incendio se ha disipado en gran medida, pero las autoridades aún no han ofrecido detalles sobre la sustancia que ha dejado una capa aceitosa en las vías fluviales. Y aunque no hubo que lamentar heridos durante la explosión, las autoridades recomiendan limitar el tiempo que pasan al aire libre, lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara si entran en contacto con hollín o residuos aceitosos. La Policía Estatal indica que si tiene preguntas o inquietudes sobre esta sustancia, puede comunicarse con la línea directa de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. Por otro lado, también siguiendo con el incendio, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, funcionarios federales han asumido el mando de la respuesta al incendio de la compañía Smith's Supply Inc. en Roseland. Pocas horas después de recibir la notificación, la EPA envió a un coordinador al lugar y personal de asistencia técnica al puesto de mando de Roseland para iniciar el monitoreo del aire de la comunidad y supervisar las labores de la instalación. Las autoridades afirman que los contratistas de la EPA trabajarán para contener cualquier material peligroso restante en el lugar y recuperar el material no quemado de zanjas, estanques y el río Tangipahoa. El material se enviará a una instalación aprobada por la EPA para su eliminación. Y aunque la mayoría de las escuelas reabrieron hoy, Roseland Montessori permanecerá cerrada debido a las evaluaciones de seguridad en curso en las inmediaciones de la explosión. Los estudiantes que residen en la zona de evacuación estarán exentos de asistir a la escuela hasta que se levante la orden, según el liderazgo del distrito. En otra noticia, la cadena de supermercados Walmart retira de la venta los camarones de la marca Great Value por la preocupación de contaminación radioactiva. Southwind Foods, con sede en California, retiró voluntariamente varios de sus productos de camarones congelados tras una posible exposición al cesio 137. Aunque Southwind Foods no distribuyó sus camarones a Luisiana, la última retirada involucra a BMS Foods, pero BMS provee a Great Value y por esa razón Walmart retira ahora sus camarones de la marca Great Value, vendidos en Luisiana y otros 12 estados, debido a la preocupación de que los camarones procedentes de BMS Foods puedan estar contaminados con cesio 137. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, o la FDA, la exposición repetida a dosis bajas de cesio 137 puede aumentar el riesgo de cáncer y causar daño celular. El presidente de la Asociación de Camaroneros dijo que ahora los consumidores pueden estar seguros de que cuando el producto dice que es de Luisiana, efectivamente lo es. Y en un fin de semana violento en la ciudad de Nueva Orleans, un hombre fue asesinado en la madrugada de hoy lunes y otro en la madrugada del domingo. Según los informes de la policía de New Orleans, alrededor de las 5:30 de la madrugada de hoy lunes, fueron avisados de un tiroteo en el Distrito 7. Cuando llegaron encontraron un hombre con heridas de arma de fuego. La víctima fue declarada muerta en la escena y también alrededor de las 3:15 de la madrugada del domingo, un hombre fue tiroteado en la esquina de las calles Royal e Iberville, en pleno barrio francés. Al parecer, y según la policía, el hombre asesinado había estado discutiendo con el hombre que le disparó. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica, pero falleció poco después. La policía pide a cualquier persona que tenga información sobre estos tiroteos que llame a Crime Stoppers 504-822-1111. En otro tema, trabajadores que ayudaron a reconstruir la ciudad tras el huracán Katrina ahora enfrentan detención por parte de ICE. Relly Ramos tiene la noticia.
Después de ayudar a reconstruir Nueva Orleans tras el huracán Katrina, los primos guatemaltecos Abner Uriel Gómez Velázquez y Ever Eliseo Velázquez Fuentes ahora están detenidos por ICE bajo la ofensiva migratoria de la administración Trump. Llegaron a la ciudad en 2006 y 2008, trabajaron en construcción, formaron familias y contribuyeron a la comunidad, pero no pudieron obtener residencia permanente. Sus arrestos han generado protestas de la iglesia local, familiares y legisladores, quienes piden su liberación, destacando que no tienen antecedentes penales y han sido clave en la reconstrucción de la ciudad. Las redadas de ICE buscan disuadir a empleados de contratar a trabajadores sin estatus legal y han provocado indignación en la comunidad. Algunos de estos trabajadores habían recibido permisos temporales especiales tras Katrina que les permitieron trabajar legalmente durante la reconstrucción. Y por otro lado, en Jefferson, la oficina del sheriff participa en una campaña estatal para prevenir accidentes relacionados con el alcohol. Veamos en qué consiste. La oficina del sheriff de la parroquia de Jefferson se unió a la campaña Conduce sobrio o serás detenido, impulsada por la Comisión de Seguridad Vial de Luisiana. Hasta el 1 de septiembre habrá un incremento de patrullajes con el objetivo de identificar y arrestar a conductores que manejen bajo los efectos del alcohol. La campaña busca salvar vidas, recordando que incluso una sola bebida puede afectar la capacidad para conducir. Autoridades llaman a planificar con anticipación, elegir un conductor designado y nunca permitir que alguien ebrio tome el volante. Se reporta que en Harvey, la oficina del sheriff de Jefferson investiga la muerte de un niño de 3 años ocurrida esta mañana en un apartamento local. Les contamos los detalles. Esta mañana, alrededor de las 7:40 a.m., agentes de la oficina del sheriff de la parroquia de Jefferson acudieron a un apartamento en Manhattan Boulevard tras el reporte de una madre sobre la muerte de su hijo de 3 años. Al llegar, los oficiales encontraron al niño sin vida y a la madre con múltiples laceraciones, quien fue trasladada a un hospital. Las primeras evidencias sugieren que la muerte podría clasificarse como homicidio. La investigación recién comienza y los detectives trabajan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Continuaremos informando a medida que las autoridades revelen nuevos detalles sobre este trágico caso. Ahora vamos a pasar con el pronóstico del tiempo para los próximos días, a cargo de Priscila Torres. Adelante. El tiempo es traído a ustedes gracias a Gulf Coast Bank. Ahora es tiempo de abrir tu cuenta en Gulf Coast Bank. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y qué gusto estar con todos ustedes. Vamos a arrancar hablando de esas temperaturas actuales y lo que nos espera para las próximas horas. Nos encontramos en el rango de los 90, esas temperaturas sintiéndose en los 97 grados con un punto de rocío en los 68 grados. Ahora noten, dentro de las próximas horas esas temperaturas empiezan a descender, alcanzando los 80 grados a partir de las 10 de la noche y los cielos mayormente despejados. Tenemos un cambio en la dirección del viento. Este cambio en la dirección del viento estará haciendo que las temperaturas empiecen a sentirse más cómodas, ya que empieza a disminuir también ese punto de rocío. Por lo tanto, para los próximos días, aunque todavía estamos viendo temperaturas algo húmedas o condiciones al exterior, podríamos decir húmedas, empieza a disminuir a comparación de días anteriores. Todavía vamos a sentir algo de pegajosidad al exterior, pero noten las temperaturas para mañana, ese índice de calor en los 96 grados en La Plaza, 95 en New Orleans, Slidell en los 93 grados y conforme pasen los días estaremos viendo un descenso en el mercurio, 88 grados para el miércoles, el jueves en los 91 y el viernes en los 86 grados. Por lo tanto, estaremos viendo un patrón en donde los próximos días las temperaturas irán descendiendo ligeramente de igual manera, y es que ese frente se aleja de nuestra región, los vientos empiezan a venir desde el norte y las condiciones se sienten pues más frescas en nuestra área. Durante los próximos días esa probabilidad de lluvia se mantiene bastante escasa. No será sino hasta finales de semana, específicamente el viernes, cuando tenemos la probabilidad de lluvias dispersas, pero serán
lluvias que no estarán acaparando toda la región durante todo el día, así que por el momento condiciones secas. Como les decía, a partir del viernes llega la posibilidad de lluvias para el fin de semana, temperaturas en el rango de los 80 predominando sobre nuestra región, pero por el momento a disfrutar de estas condiciones soleadas para los próximos 2 días. Eso es todo lo que tengo por mi parte. Que tenga muy bonita tarde. Continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Algunos soldados de la Guardia Nacional que patrullan Washington, D.C. han comenzado a portar armas de fuego, una escalada de su despliegue militar que cumple una directiva emitida a finales de la semana pasada por su secretario de Defensa, Randy Serrano, con la información. Cada vez hay más indignación entre residentes de Washington, D.C., donde unos 2,000 soldados de la Guardia Nacional que desplazó el presidente ahora están portando armas. Estas son personas que han sido entrenadas para lidiar con enemigos en otros países, o sea, para guerra, no para patrullar ciudades, las calles de nuestras ciudades. No están entrenados para eso está la policía. Los soldados que portan pistolas y rifles están autorizados a usarlos como último recurso en respuesta a una amenaza inminente, dijo el Departamento de Defensa. La alcaldesa de Washington, D.C. tuvo poco que decir. We suffer, I must steal a friend's phrase, from proximity to some craziness. Pero indicó este lunes que la ciudad capital sufre por su cercanía a la locura y por su vulnerabilidad al no tener protección en el Congreso. Indicó que ha tenido conversaciones con otros alcaldes sobre el uso de la Guardia Nacional en las ciudades del país. Y es que el presidente ha amenazado con enviar soldados a Nueva York, Baltimore y Chicago. Porque dice, en esas ciudades el crimen está fuera de control. De la Guardia Nacional de cada estado, el presidente no tiene autoridad. Hay excepciones en caso, por ejemplo, de una insurrección, como lo que pasó enero 6 en Estados Unidos en el pasado. Eso sería una situación donde el presidente pudiese activar la Guardia Nacional de cualquier estado. El despliegue de la Guardia Nacional es poco común. Generalmente se utiliza para responder a desastres naturales y disturbios civiles. Apenas este año, California entabló una demanda contra el gobierno de Donald Trump luego de haber desplazado la Guardia Nacional a ese estado sin el consentimiento del gobernador. De repetirse, se esperan más acciones legales contra el gobierno federal. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Muchas gracias, Randy. Y más noticias nacionales. Hoy le traemos el ejemplo de cómo por una luz rota de su auto puede acabar en deportación. Francesca Castillo con el reportaje. Una parada de tráfico dejó a José Terrones, de 35 años, bajo custodia de ICE. Su esposa, Karina, dice que su detención ha dejado a su familia en estado de shock. O sea, es bien difícil despertarse y no saber si va a regresar. Fue el pasado 28 de junio cuando la policía de St. Cloud paró a José, alegando que la luz de la placa de su auto no estaba encendida. A pesar de que José no cuenta con antecedentes penales, agencias federales determinaron que en el 2004 había ingresado ilegalmente al país. Ahora, con este cambio de administración, lo que está sucediendo es que cuando son intervenidos, sean detenidos. Se llevan a la cárcel del condado y cuando llegan a la cárcel del condado se les pone lo que llaman un hold de ICE o una detención. Primero, José fue llevado a la cárcel del condado Osceola, donde poco después sería trasladado al polémico centro de detención Alligator Alcatraz en el sur de la Florida. Decían que ahí iban a ir las personas que tuvieran cargos criminales. Yo decía, él no tiene nada. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Actualmente se encuentra en un centro en El Paso, Texas, en espera de su próxima audiencia. Pero esto es como un patrón que ellos hacen constantemente, mueven las personas de centros de detención a última hora, se cancelan las audiencias, no se ven los casos, lo hacen como para desgastar a la persona y que luego la persona pida la deportación voluntaria. José lleva más de 20 años en los Estados Unidos. Su detención ha resultado en la separación de sus 3 hijos americanos, por lo cual su abogado alega podría ser elegible por una cancelación de deportación. Básicamente, en general, sí hay una posibilidad para esas personas que tienen más de 10 años aquí, que ya tienen hijos o esposas americanas que dependen de ellos y que no han cometido delitos graves. Karina, beneficiaria de DACA, lleva 15 años casada con su esposo y dice que las recientes medidas migratorias por parte de la administración Trump
la han desilusionado. Me ha abierto puertas y estoy muy agradecida, pero sí me siento un poco decepcionada del trato que se le está dando a una persona honrada y honesta y trabajadora. Eso sí me decepciona. Gracias, Francesca. Al regresar en Telenoticias New Orleans tendremos la información deportiva para todos ustedes. No se vayan. Ahora un recorrido por los hechos más destacados en nuestros países. Kilmar Ábrego García, luego de reciente liberación, es detenido nuevamente por ICE y podría enfrentar una segunda deportación a Uganda. El Consejo Nacional Electoral de Honduras confirma la presencia de 4 misiones internacionales para supervisión y transparencia. Ismael El Mayo Zambada se declara culpable en Estados Unidos, sumándose a otros narcotraficantes. El gobierno venezolano autoriza la liberación de 13 presos políticos en un gesto de flexibilización ante la presión nacional e internacional. Entérate más a detalle en nuestro canal de YouTube Telemundo 42. Continuamos en Telenoticias New Orleans. Ahora vamos a pasar con la información deportiva que está a cargo de Juan Carlos Ramos. Juan Carlos. Este segmento deportivo es traído a ti por Lakeside Toyota. Hola amigos del deporte, les saluda Juan Carlos Ramos desde la redacción de Telemundo 42. Vamos directo con lo más destacado del día. Y arrancamos en la NFL. El novato corredor de los New Orleans Saints, Devin Neal, aprovechó su única oportunidad de la temporada con 7 toques y sumó 30 yardas, mostrando fuerza y versatilidad a pesar de perderse semanas por lesión. Y lo vamos hasta Europa. El Real Madrid ganó 3-0 a la visita al Oviedo. Los locales rozaron el empate, pero Mbappé firmó un doblete decisivo. Ya el descuento, Vinicius cerró la cuenta. Con ese triunfo el Madrid suma 7 puntos y comparte el liderato con el Villarreal y Barcelona. Y nos vamos hasta el fútbol catracho. Con un doblete, José Mario Pinto del Olimpia venció 3-1 a Platense en la jornada 6 de la apertura. Pinto abrió el marcador de cabeza y cerró el partido con un remate cruzado, mientras Derek Moncada también anotó. Eric Puerto descontó para los porteños. En otro resultado, Choloma logró su primera victoria al superar 2-1 al Génesis. Vamos a la Liga MX. Se cumple el primer tercio de la apertura 2025. El Monterrey lidera con 15 puntos, seguido muy de cerca del América y Cruz Azul, ambos invictos. En el contraste, Pumas, Chivas decepcionan apenas una victoria cada uno y hundidos en la tabla de la parte baja. Así que el torneo promete muchas sorpresas para lo que viene. Y así cerramos esta edición de Telemundo 42 Deportes. Yo soy Juan Carlos Ramos. Nos vemos en la próxima edición con más pasión, más juego y por supuesto más goles. Hasta pronto. Gracias, Juan Carlos. Y al regresar, le contamos cómo aumenta el consumo eléctrico a causa de las altas temperaturas de verano. Quédese con nosotros. Regresamos en solo un momento. Gracias por continuar con nosotros. Esta es la información que acontece en nuestros países. Iniciamos con la noticia de que Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado por error, vuelve a ser detenido por ICE y podría ser deportado nuevamente, esta vez a Uganda, tras rechazar un acuerdo que lo habría llevado a Costa Rica. Veamos los detalles. Kilmar Ábrego García, deportado por error a El Salvador en marzo pese a una orden judicial que lo protegía, fue traído de regreso a Estados Unidos en junio y liberado bajo fianza en Tennessee el pasado viernes. Esta semana se entregó voluntariamente a ICE en Baltimore y fue detenido de nuevo, enfrentando una posible deportación a Uganda, tras rechazar una oferta de traslado a Costa Rica si aceptaba declararse culpable de cargos de tráfico de personas. Sus abogados califican la medida como una coerción y ya han presentado una demanda para detener y asegurar su debido proceso. Y en noticias de Honduras, el Consejo Nacional Electoral ha confirmado la presencia de 4 misiones internacionales de observación y alertó que unos 1.700 centros de votación todavía carecen de señal de Internet. El Consejo Nacional Electoral anunció que las elecciones generales hondureñas serán observadas por la OEA, la Unión Europea, la UNIORE y el Centro Carter, lo que busca reforzar la transparencia y confianza en el proceso electoral.
Sin embargo, se identificó que aproximadamente 1.700 centros de votación a lo largo del país no cuentan con señal de datos móviles, lo que representa un desafío logístico importante. Para abordar esta brecha, el Consejo Nacional Electoral tiene previsto en las próximas semanas adquirir equipos y servicios de conectividad satelital e inspeccionar la infraestructura, electricidad y conectividad en los 5.741 centros de evaluación. Y en Noticias de México, Ismael El Mayo Zambada se sumará hoy a la larga lista de narcotraficantes mexicanos que han preferido declararse culpables y negociar con las autoridades de Estados Unidos antes de enfrentar un juicio. Desde luego, entre los nombres destacan los hijos del Chapo Guzmán y su esposa. Jacibe Pérez con los detalles. El fin de la era de los fundadores del cártel de Sinaloa se escribió en el momento en que Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable en una corte en Nueva York. Es un hecho histórico. Ricardo Ravelo es especialista en narcotráfico. Asegura que la caída de quien fue uno de los más grandes y temidos líderes delictivos es emblemática y refuerza el camino que hace un año tomó la organización que fundó, cuando el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, entregó al Mayo a las autoridades de Estados Unidos y los Chapitos y la Malliza comenzaron a disputarse el poder. El cártel de Sinaloa pasa a enfrentar un cambio generacional porque ahora pues está fracturado, está dividido. Con esta decisión, Ismael Zambada se sumó a la lista de otros importantes narcotraficantes quienes han preferido declararse culpables o negociar con Estados Unidos. Entre ellos están 3 de sus hijos y su hermano, quienes luego de sus procesos hoy están libres. También los 2 hijos del Chapo, Joaquín Ovidio y su esposa Emma Coronel, han negociado con sus juzgadores, al igual que otros integrantes del cártel de Sinaloa, del Noreste y el Jalisco Nueva Generación. Esto era algo normal. El ex agente de la DEA, Mike Vigil, asegura que con su actuar El Mayo ya ha obtenido el beneficio de evitar la pena de muerte, aunque cree que no se librará de la cárcel. Lo mínimo que le pueden dar es 20 años, lo máximo es una cadena perpetua. En tanto, en México siguen esperando que el país vecino les dé datos sobre la detención del Mayo Zambada. No han entregado nueva información ni a la Fiscalía, ni a la Secretaría de Seguridad, ni a Relaciones Exteriores. Por ahora, a este gobierno solo le resta esperar a saber cuál es el destino del narcotraficante que hoy aceptó haber sobornado a autoridades y ordenado el asesinato de gente en la patria tricolor. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Gracias, Jacibe. Y para finalizar, en Venezuela, el gobierno autorizó la liberación de 13 presos políticos. El régimen de Nicolás Maduro autorizó la liberación de 13 de los aproximadamente 800 presos políticos que quedan en el país. Entre ellos hay legisladores opositores, un alcalde y un activista pro democracia. 8 salieron bajo libertad condicional y 5 obtuvieron prisión domiciliaria, incluidos figuras como Américo de Gracia, Rafael Ramírez y Pedro Guanipa, junto con el activista Gorka Carnevali. La medida se anunció en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, que mantiene desplegadas fuerzas militares cerca de las costas venezolanas. Gracias por su atención. No se vayan, que seguimos con el noticiero local de Telemundo New Orleans. Continuamos en Telenoticias New Orleans. Con el calor de verano, el aumento de las temperaturas en las casas hace que el aire acondicionado no pare y esto supone un aumento del consumo energético. Andrea Cruz nos cuenta cómo minimizar este gasto. En el mes de julio se rompió el récord de consumo de energía eléctrica en 48 estados, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Y en gran parte del país el calor intenso aún no da tregua. Sube, siempre sube cuando hay mucho calor, porque el aire no apaga. Ya, hay que subirlo. Según el gobierno federal, las facturas de energía residencial aumentaron un promedio de $5 por mes este verano. Y en algunos estados del centro suroeste y noreste, los consumidores notaron aumentos de más de $10 por mes.
Según expertos, hay formas sencillas de ahorrar energía en nuestros hogares, comenzando por desconectar los aparatos que no estén en uso. Porque estos electrodomésticos pequeños, como por ejemplo la cafetera, la freidora de aire, cosas como el horno microondas, por ejemplo, están consumiendo energía fantasma. Si desconectas estos antes de salir de casa en las mañanas y los reconectas en la tarde cuando regreses, estarías ahorrando hasta 10% en tu cuenta mensual de energía. El calentador de agua y el aire acondicionado pueden ser los consumidores más grandes de energía en su hogar. Para que mantenga sus cuentas lo más bajas posible, seleccione entre 75 y 78 grados en su termostato para ahorrar en costos de enfriamiento. Otra cosa que puedes hacer, además de esto, es reducir la temperatura de tu calentador de agua de 140 a 120 grados. Estarías reduciendo el costo de hasta $400 anuales. Además de que estarías preservando la duración de las tuberías de tu casa, de corrosión y de otros minerales que cuando sube la temperatura del agua se dañan también. También utilice el agua fría cuando lave ropa y mantenga sus cortinas cerradas para bloquear el calor del sol. En el transcurso de un año podría ahorrar cientos de dólares. Una buena opción es reinvertir ese dinero y comprar electrodomésticos más eficientes. Si ya son electrodomésticos que tienen más de una década, por ejemplo, es aconsejable. ¿Por qué? Porque las partes van a empezar a dañarse, la garantía ya se acabó, los filtros no son tan eficientes y no consumen energía de la manera eficiente que los electrodomésticos de hoy en día lo hacen. Andrea Cruz, Telemundo. Gracias, Andrea. Ahora sí ya sabemos cómo ahorrar un poco más. Así llegamos al final de Telenoticias New Orleans. Recuerde que puede encontrar más información en nuestras redes sociales bajo Telemundo 42 o telemundoneworleans.com. Y también para volver a ver este noticiero de nuevo, visite nuestra página de YouTube. Y si tiene una historia importante que compartir, escríbanos a este correo. Cuéntanos @telemundoneworleans.com. Quédese en sintonía, ya viene el noticiero nacional. Muchas gracias por su compañía. Para estar informados de lo que ocurre en nuestra comunidad, Telenoticias New Orleans es traído a ustedes por el abogado Miguel Elías. Teléfono 504-469-3300. Abogado Miguel Elías.